Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Israel habría aceptado las condiciones necesarias para llevar a cabo un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza y delegó la propuesta final del texto a los otros mediadores Egipto y Qatar. También instó a Hamás, bajo amenazas, a aceptar el acuerdo. El Senado de Estados Unidos aprobó el polémico proyecto de ley de gasto que puede dejar a miles de personas sin seguro y disparar en $3 billones la deuda. Necesitó del voto del vicepresidente J.D. Vance para desempatar y lograr pasar de nuevo a la Cámara Baja, que dará el voto final. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino pronunció su discurso ante la Asamblea Nacional, que marca su primer año en el cargo. Habló, entre otras cosas, de la degradada situación en la provincia de Bocas del Toro, que llevó a la suspensión de algunos de los derechos constitucionales tras las protestas por la reforma de la seguridad social. Iniciamos hablando de la guerra en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel aceptaría un alto el fuego en el enclave palestino de 60 días. A través de su red social Truth Social, además instó al grupo islamista Hamás a que diga sí a la más reciente propuesta, que fue mediada por su gobierno y los de Egipto y Qatar, y amenazó con que se trata de la mejor oferta posible. El mensaje de Trump llega en momentos en los que el ejército israelí continúa su ofensiva en el enclave palestino. Este martes, Israel mató a más de 60 personas, al tiempo que el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que visitará la Casa Blanca el próximo lunes. Escuchemos al mandatario republicano. Mis representantes mantuvieron hoy una larga y productiva reunión con los israelíes sobre Gaza. Israel ha acordado las condiciones necesarias para finalizar el alto al fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra. Los cataríes y los egipcios, que han trabajado arduamente para lograr la paz, presentarán esta propuesta final. Espero, por el bien de Oriente Medio, que jamás acepte este acuerdo, porque la situación no mejorará, sino que empeorará. En Turquía, miles de ciudadanos se reunieron en las calles de las principales ciudades del país para pedir la liberación de Ekrem İmamoğlu, el alcalde destituido de Estambul, que se encuentra detenido desde hace 100 días. Miembros de su partido aseguran que el presidente Recep Tayyip Erdoğan estuvo directamente involucrado en su captura, mientras que otros manifestantes piden que se detenga la violencia contra los opositores. Diego Bassani nos amplía. La oposición turca se congrega para pedir la liberación de Ekrem İmamoğlu. Este martes, miles de personas salieron a las calles de Estambul y las principales ciudades del país con el objetivo de conmemorar los 100 días de la detención del alcalde destituido y quien es un firme opositor al gobierno de Recep Tayyip Erdoğan. En medio de la manifestación, el líder del Partido Republicano del Pueblo, formación a la que pertenece İmamoğlu, aseguró que su captura tiene motivos políticos. Todo golpe tiene una junta que lo dirige. Este golpe tiene 3 fiscales, 3 jueces, 3 testigos secretos y confesores. Y este golpe tiene un líder, es Recep Tayyip Erdoğan, que fue elegido presidente, pero ya no es un presidente, sino un líder de la junta. La marcha se produjo horas después de que alrededor de 120 personas relacionadas con la alcaldía de la ciudad de Esmirna, controlada por la oposición, fueran detenidos por las fuerzas del orden, por lo que algunos de los manifestantes piden que se respete el Estado de Derecho. El único objetivo de la mayoría de la gente aquí es el respeto de los derechos, la ley y la justicia. Aparte de eso, no queremos ser víctimas de la violencia injustificada de la policía. Estamos aquí para que se haga justicia. Llevamos 100 días buscando justicia. Estaremos aquí por la justicia hasta el final. İmamoğlu fue arrestado el 19 de marzo y fue enviado a prisión preventiva por cargos de corrupción dentro de su partido. El líder político socialdemócrata es uno de los mayores rivales políticos de la administración Erdoğan, así que su detención provocó una ola de protestas ciudadanas en todo el país en contra del Ejecutivo, cuyos ecos resuenan todavía.
Y en Estados Unidos, el Senado aprobó el megaproyecto presupuestal promovido por el presidente Donald Trump, que puede dejar a millones de personas sin seguro y disparan en aproximadamente 3,3 billones la deuda. Fue una votación que terminó con empate a 50, luego de que 3 legisladores republicanos rechazaran la propuesta de ley. Y fue el voto del vicepresidente J.D. Vance el que entonces rompió el empate. Ahora el texto pasará nuevamente a la Cámara de Representantes para su voto final. Y para hablar sobre este tema, saludo a Rafael Piñeros, quien es analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, profesor, y gracias por la comunicación. Muchas gracias por la invitación, Elena. Es un placer estar con usted. Para nosotros, pues, al tiempo que el senador demócrata y también líder de la minoría, Chuck Schumer, rechazó la aprobación del megaproyecto aprobado por un estrecho margen, Donald Trump asegura por su parte que saldrá adelante incluso antes del 4 de julio. Visto lo visto y pese a que el Partido Republicano también cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes, según su análisis, ¿se puede realmente hablar de una victoria segura? No es una victoria segura y si en el Senado generó oposición, en la Cámara de Representantes, que es donde se trabaja sobre los intereses más específicos de la gente, en donde los condados o el distrito electoral tienen una mayor cercanía con el político, por lo tanto va a haber una mayor presión. Desde la primera administración de Donald Trump hubo una intención manifiesta por desmembrar, por desfinanciar el Medicaid o el Obamacare, que fue creado justamente en la administración precedente. Ese elemento lo intentaron abolir durante la primera administración, no lo lograron y ahora lo que se hace es un proceso de reorganización para que tenga menos recursos y para que llegue a menos gente. Y ese elemento, especialmente en sectores con menor ingreso o de bajos ingresos en los Estados Unidos, puede ser fuertemente contestado, que es un grueso de la población que votó por Donald Trump. Y pase lo que pase entonces, profesor, en la votación final, el resultado podría entonces resultar ser un termómetro de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, que recordemos tendrán lugar ya el próximo año en 2026. Por supuesto que sí. Yo creo que se convierte en un primer termómetro en la medida en que las personas votaron en noviembre con una sensación estimulada por el entonces candidato Donald Trump de que la economía estaba completamente desorganizada, de que había un aumento generalizado de precios, lo cual no era necesariamente cierto. Ahora el presidente hace una apuesta arriesgada y es: ustedes siempre van a tener más efectivo disponible para gastar. Eso puede ser hasta cierto punto cierto, bajo la ley que se aprobó hoy en el Senado. Pero al mismo tiempo, el tener más efectivo no implica que vayan a tener mejores beneficios o prestaciones, entre ellas la salud. Entonces, usted puede tener más efectivo, pero si no tiene una cobertura universal, que fue lo que generó el Obamacare y el seguro médico en los Estados Unidos, pues va a tener una dificultad que puede ser en el mediano plazo mucho mayor. Y ese creo que es un elemento de profundo riesgo porque afecta directamente el bolsillo de las personas. Los gastos en salud en los Estados Unidos son significativamente altos y por eso puede ser peligroso para aquellos representantes a la Cámara o para aquellos senadores que obtuvieron una curul con un margen significativamente corto de diferencia. Justamente usted, profesor, habla de las personas que tienen menos recursos en Estados Unidos y es que entre los argumentos más fuertes de la oposición, pero también para un sector de los propios republicanos del partido en el poder, en contra del proyecto de ley, está el fuerte impacto que tendrá para esas personas, para el bolsillo de los ciudadanos y sobre todo para el de los menos favorecidos. ¿De qué tamaño puede ser este impacto que usted teme y prevé? En miles de dólares, porque el hecho de que usted vaya a tener de manera permanente una extensión de impuestos federales que se logró con la anterior reforma del año 2017, le asegura a usted un flujo importante de efectivo, pero al mismo tiempo está disminuyendo el número de personas que pueden acceder de manera directa a Medicaid, es decir, al seguro obligatorio que el Estado federal de los Estados Unidos le ha asegurado a las personas. Entonces, usted puede tener más efectivo, pero recordemos que los gastos en salud siempre son crecientes, no son decrecientes, y por lo tanto, usted no sabemos, y habría que mirar cómo se empiezan a comportar después
de ser aprobada, si es que es aprobada esta ley, los gastos en materia de salud y si una buena cantidad de la población se ve afectada porque no tiene la cobertura que tenía bajo el modelo actual. Y finalmente le pido muy brevemente por el tiempo, queremos saber, la discusión a aprobación en primera instancia de la ley de gastos de la administración de Donald Trump ha reavivado de alguna manera las disputas entre Donald Trump y quien fuera su mano derecha, Elon Musk. Incluso ya hubo amenazas de deportación. ¿Este divorcio usted considera que puede seguir subiendo de tono? Por supuesto que sí. ¿Por Y qué? creo que el presidente Trump trata de distraer a la opinión pública señalando de que el problema que surgió con Elon Musk es porque se quitaron las ayudas federales para la compra de vehículos eléctricos, lo cual afecta a sus compañías. Eso puede ser cierto, pero creo que el grueso de la discusión está justamente en un principio que para Elon Musk era importante y era reducir el endeudamiento y el gasto a nivel federal. Y con esta ley no se logra. Entonces, Donald Trump trata de señalar que el problema es que va a dejar de ganar dinero porque va a dejar de vender vehículos eléctricos. Pero el problema de fondo y el más sustancial desde mi perspectiva es que para Musk y para aquellos libertarios que apoyaron a el Donald Trump candidato era reducir el endeudamiento fiscal y reducir el gasto federal. Y eso no se está logrando con este proyecto. Bien, pues Rafael Piñeros, le agradecemos mucho por su análisis. Hasta la próxima y muy buena noche. Hasta luego, que esté muy bien. Y vamos ahora a Washington. Este martes, en medio de las tensiones bilaterales por la cuestión arancelaria, tuvo lugar la reunión del Diálogo de Seguridad Quad, en la que el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con sus homólogos de India, de Australia y Japón para elaborar una estrategia conjunta con el objetivo de contrarrestar la influencia de China. En la declaración conjunta del grupo, los socios afirmaron que siguen con preocupación la situación en el mar de la China meridional y oriental y asimismo condenaron los ataques en la Cachemira India perpetrados a finales de abril y que desataron una oleada de hostilidades entre Pakistán e India. Ahora con información de la región latinoamericana. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino pronunció su discurso ante la Asamblea Nacional en su primer año en el cargo, marcado por las tensiones migratorias, la cuestión de la soberanía del Canal de Panamá y recientemente la delicada situación en la provincia de Bocas del Toro, donde se suspendieron algunos derechos constitucionales a raíz de las protestas surgidas por la polémica Ley de Seguridad Social. Nuestro corresponsal Óscar Zulbarán nos cuenta los detalles de la locución del mandatario panameño. El discurso del primer año de gestión de José Raúl Mulino a cargo de Panamá estuvo marcado por un retraso de más de 5 horas. También lo antecedió la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados. En la primera parte de su discurso, Mulino se refirió a los hechos que han originado descontento social en el país en los últimos 2 meses, específicamente la ley que reformó la seguridad social del país, ley que defendió, dijo que el sistema estaba colapsado, que había mora quirúrgica, que no había medicinas, que se estaban acabando los fondos para el pago de las pensiones. Recordó que 48 diputados de los 71 de la Asamblea Nacional aprobaron esta reforma y también dijo que desconocer lo aprobado no solo pone en riesgo la democracia, sino también la estabilidad social, financiera y jurídica del país. Habló de lo ocurrido en Bocas del Toro, defendió la suspensión de garantías constitucionales, dijo que fue contra el vandalismo y no contra las protestas cívicas, que esto fue lo que originó la salida de la empresa Chiquita y la pérdida de más de 5.000 empleos en esta provincia de Bocas del Toro, y reconoció que aún no sabe cómo va a poder recuperar esa región del país. También defendió la firma del memorando de entendimiento con los Estados Unidos, dijo que no violaba la soberanía, que era parte de igual que los otros más de 20 tratados que se firmaron con Estados Unidos desde 1990 y que solo buscaba la lucha contra el narcotráfico. En Venezuela, la Asamblea Nacional declaró este martes persona non grata al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y también a los miembros de su oficina. Esto por presuntamente haber guardado silencio sobre los 252 migrantes venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador sin garantizar su debido proceso. La decisión, condenada por partidos antichavistas, se da luego de que el propio Turk advirtiera el pasado viernes en un informe de la degradación de las libertades fundamentales
gubernamentales en el país caribeño en el marco de las pasadas elecciones presidenciales y las legislativas. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima. En un instante, deportes.